Perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer es recuperar brevemente la clase que Gabriel subió el 8 de julio, que trataba del encuentro entre Asia y Europa entre los siglos XV y XVIII. ¿Sí? Esto es a modo de recuperación. ¿Sí? En principio hay que recordar que en la India, en el subcontinente en realidad, lo que existía era, en principio, un poder centralizado políticamente de lo que llamaban Imperio Mogol, o lo van a encontrar en la bibliografía también como Imperio Mughal. ¿Sí? Eso por un lado. Ese imperio, ¿sí?, estaba ubicado geográficamente, sobre todo a partir de las costas desde las costas del mar Índigo, ¿sí?, sobre todo en lo que es actualmente las costas del Ganges, el norte de la India. ¿Sí? Hacia el sur, hacia el Deccan, lo que teníamos era el Imperio Maratha, o la Confederación en realidad de ciudades-estado Maratha. ¿Sí? Estas dos fuerzas políticas estaban en franca disputa. ¿Sí? Ahora, en lo que respecta al Imperio Mogol, era un imperio de características, bueno, de base religiosa musulmana, pero muy tolerante con los otros credos. ¿Sí? Sobre todo ha adoptado una política de sincretismo, sobre todo con el hinduismo, que era, bueno, religión mayoritaria en su momento, y a su vez aprovechó este sincretismo también como vehículo de propagación del Islam. ¿Sí? Este imperio formó una élite cosmopolita, con una cultura cortesana muy refinada. De hecho van a ver en muchos autores el tipo de poesía, música, o sea, eran emperadores que estaban, en algunos casos, que han propiciado la divulgación de la cultura. ¿Sí? Ahora, este es el lugar, este es el espacio o el momento en el que las distintas compañías, tanto la holandesa como la portuguesa y posteriormente la británica, van a encontrar. Esto es lo que van a encontrar. ¿Sí? Ahora bien, ustedes recordarán que Wolff menciona que la modalidad de instalación o de penetración de estas compañías ha sido siempre a partir de las costas. ¿Sí? Es decir, no penetraban al interior del territorio. ¿Sí? Establecían factorías, como bien dijimos, a partir de las costas, y a partir de ellas lo que hacían era establecer redes de relaciones con los colaboradores locales, como bien desarrolló Gabriel anteriormente, comerciantes y banqueros. ¿Sí? Esto, bueno, va a ser lo que en realidad vaya de a poquito, o de a poco, estableciendo un diferencial para la compañía de las Indias Orientales, la compañía británica, porque lo que va a hacer es justamente apoyarse en esas relaciones establecidas con los sectores comerciales y banqueros locales para intentar penetrar en el territorio, no de manera colonizadora o militar o política, sino en términos comerciales, ¿no? Tener acceso a esas materias primas, digamos, tan diversas y tan ricas, y tan codiciadas, por lo tanto, en el continente europeo, y bueno, se van a valer justamente de esta red de relaciones. Cosa que, como bien mencionó Gabriel en su video anterior, los portugueses, más allá de la necesidad comercial, tenían siempre, bueno, esta idea de ir por un lado con la espada y por el otro con la Biblia, ¿no? O en el caso de los holandeses, como bien mencionó, en su establecimiento en las Islas de Malaca, como de una manera sumamente violenta han sometido a las poblaciones locales, orientándolas al monocultivo del clavo de olor, por ejemplo. Bueno, en este marco de esta disputa territorial en el que el Imperio Mughal y la Confederación Maratha se hallaban, justamente a partir de esto,
tanto en la factoría de Surat como en la factoría de Bombay, van a sufrir justamente las consecuencias de estos enfrentamientos, ¿sí? Es importante mencionar una cosa. La factoría de Surat, está ubicada en las costas del Mar Arábigo. Y a partir de ella se iniciaban por vía marítima la peregrinación a la Meca. Eso que contaba justamente como estaba el Imperio Mogol instalado allí, tenían mayoría musulmana y parte de la peregrinación a la Meca y el comercio con el mundo árabe musulmán se daba a partir de allí, ¿sí? Al darse el enfrentamiento entre marathas y mugoles en esta factoría, en esta ciudad, lo que se va a dar es justamente la derrota mugola. Por lo tanto, el poder mughal va a perder el control sobre esta factoría y la compañía va a obtener cierta ventaja de estas circunstancias, apalancándose, como bien dijimos antes, en los comerciantes y en los poderes locales. Cuando se desvaneció el poder mogol en Surat, en la factoría de Surat, la compañía se ve obligada a instalarse en Bombay, más al sur. Bueno, como bien decíamos, en este sentido, entonces el comercio con Occidente declinaba y aumentaba hacia Oriente, sobre todo con China, Filipinas e Indonesia. Esto va a provocar justamente que la compañía se asiente en Madras, y a partir, bueno, en Madras se encuentran las costas del Golfo de Bengala, y aquí sí están fuera del alcance del Imperio Mogol. Por lo tanto, se podían relacionar de una manera mucho más estrecha con los pequeños comerciantes y así aprovechar la producción de textiles desde el interior. Por lo tanto, si ustedes quieren observar en el texto de Wolf, van a poder encontrar el ejemplo de cómo funcionaba o cómo estaba establecida o conformada la factoría en Madras. Esto lo van a encontrar entre las páginas 293 y 294 en el texto de Wolf. Bien, como bien decíamos, o en realidad como bien dijo Gabriel, las factorías en muchos casos también eran guarniciones militares, ¿sí? Ahí en estas páginas que les cité recién, van a poder ver que la guarnición, en el caso de Madras, contaba con 200 soldados europeos y 400 no europeos, ¿no? Como para dimensionar cómo progresivamente van echando mano a los colaboradores, ¿sí? Bueno, como bien decíamos, Madras era un paso intermedio entre el té chino, la pimienta de Indonesia, la plata de las Filipinas españolas y los textiles indios. Recuerden bien que Gabriel mencionó en el video anterior que a través del famoso galeón de Manila, la India se había convertido en esta aspiradora, entre comillas, de plata proveniente de las Américas. Bien, entonces, como bien decíamos, Madras va a resultar una factoría de muchísima importancia, pero posteriormente se van a instalar en Calcuta. Esto es de muchísima importancia porque la entrada de Calcuta va a ser, la instalación de la compañía en Calcuta va a ser de vital importancia porque va a dar dos cambios cualitativos muy importantes para la compañía en relación con sus competidores, ¿sí? Aquí en Calcuta, vale la pena la aclaración, se van a encontrar nuevamente con los gobernadores mugoles, ¿sí? Esto es muy importante porque aquí la compañía se va a inmiscuir, primero se va a ver envuelta y después va a aprovechar esto y se va a inmiscuir en los asuntos del gobierno mogol, ¿sí? Bueno, como bien decía, a partir de la instalación de la compañía en Calcuta, esto va a darse en el año 1690, se va a producir este cambio cualitativo y Wolf lo va a señalar de manera muy destacada por dos razones. En principio, porque
Calcuta es la vía, o es el ingreso, o la entrada al corazón productivo de la India, ¿no? Es la vía fluvial a partir del Ganges. Además, también de muchísima importancia, es una de las zonas más pobladas, y a diferencia, esto se va a diferenciar mucho con las costas perdón, con el Deccan. El Deccan era donde estaba instalado la Confederación Maratha. Muy bien. Entonces, como bien decíamos, a partir de la instalación en este lugar, la compañía va a poder acceder a productos tan importantes, tan codiciados como las sedas, los algodones finos, el azúcar, el arroz, salitre, índigo, que era sumamente importante, y el opio, ¿sí? Estos productos también van a ser la puerta de entrada para comerciar hacia Oriente. El segundo diferencial, ¿sí?, este salto cualitativo que menciona Wolf, es que este establecimiento en Calcuta va a ser estratégico a nivel político, porque lo que van a ir aprovechando los agentes de la compañía es que, si bien dependían del Imperio Mughal en términos nominales, la red de comerciantes y de banqueros de la India está mucho más fortalecida en esta factoría de Calcuta, y va a ser el principal diferencial que va a encontrar en relación a las otras compañías. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué pasa? El teatro de operaciones que se está dando en el continente europeo se va a ir trasladando, o sea, las mismas dinámicas y tensiones que están en el continente europeo entre las potencias, se va a trasladar a la India, ¿sí? Durante el siglo XVIII se va a dar la lucha por la hegemonía entre las compañías francesa e inglesa, particularmente, y esto va a hacer justamente que la compañía produzca dos cambios muy importantes. Uno, que pase de ser una empresa netamente comercial para pasar a ser una potencia militar. ¿Cómo se da esto? Bueno, Gabriel lo desarrolló también mucho en su video anterior. Va a acceder a un ejército privado, ¿sí? Este ejército privado se conoce como el ejército de los cipayos, porque básicamente son mercenarios indios, locales, ¿sí? Por eso también la palabra cipayo tiene una connotación tan negativa, ¿no? Esta cosa de vendido, entre comillas, justamente se utiliza a partir de este ejército mercenario que es contratado por la compañía. Muy bien. Este es un diferencial enorme, porque acá lo que van a hacer es contar con la fuerza local, ¿sí? A diferencia de los franceses y los holandeses, que ellos, a la hora de necesitar ejército, dependían del envío de tropas desde la metrópoli. Y como bien mencionó Gabriel también anteriormente, el envío de tropas desde la metrópoli demoraba mínimo 16 meses. Entonces, tener en territorio a la fuerza local era un gran diferencial. Ahora, el otro cambio tan importante que menciona Wolf es que la alianza entre la compañía y los sectores comerciales indios le van a dar acceso al crédito de manera inmediata, no solo a las redes comerciales, sino al crédito. Estos banqueros llamados marwaris van a darle crédito a los agentes de la compañía. Por lo tanto, las compras efectuadas por los agentes de la compañía en territorio va a ser financiado por el propio crédito, ¿sí? O sea, por el propio dinero que se va a dar desde la propia India. Es decir, el gasto de la compañía en sí mismo era casi nulo, no había inversión. ¿Sí? Entonces, como bien decíamos, este capital que invertía dependía más de seguir moviendo la rueda de relaciones entre los colaboradores locales y los agentes de la compañía que de la inversión propia de la compañía desde Londres. ¿Sí? Ahora bien, estos préstamos, como bien decíamos, se daban en manos de estos linajes locales, de esta casta de banqueros,
que a su vez estaban conectados con los jefes de las aldeas encargados de la producción primaria, ¿sí? Es decir, estaban los comerciantes que accedían a los jefes a cargo de la producción local, y a su vez tenían el préstamo otorgado por medio de los marguaris. Ahora, ¿qué pasa? A partir de ello se va a dar esta intromisión de la compañía en los asuntos locales, que se va a ir dando entre los banqueros poderosos marguaris, que ya están consolidados como una casta muy poderosa, y las tensiones provocadas que se dan entre marguaris y el imperio mughal, ¿sí? Entonces, como bien decíamos, esto dio inicio a la intromisión de la compañía en los asuntos internos políticos, que era posibilitado por la intervención de los comerciantes, los baños, ¿sí? Y los banqueros también en menor medida. ¿Por qué? Porque los baños eran el nexo entre los miembros de los agentes de la compañía y los productores locales, es decir, sobre todo en el terreno. Entonces estos funcionarios de la compañía tenían uno o más baños a su servicio, que a su vez incrementó el poder de los intermediarios, ¿no? de estos comerciantes. Entonces, como bien mencionábamos, estos dos actores, Baños y Marguaris, tuvieron un rol central en los avances de la compañía, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Bueno, se va a producir un escenario de tensión, básicamente, entre el Imperio Mogol, los agentes colaboradores de la compañía y la compañía en sí misma. ¿Por qué? Porque una vez que la compañía se establece en Calcuta, como bien dijimos, la idea era empezar a revertir los términos de intercambio. Y aquí entran en franco conflicto con el Imperio mongol en realidad. ¿Por qué? Porque para la India, en realidad, el comercio de Calcuta, el comercio exterior de Calcuta, implicaba únicamente el 10%. ¿Pero qué? ¿Por qué era importante? Porque era el ingreso de metálico constante, proveniente, como bien dijimos, de la plata proveniente de América. Por lo tanto, el interés del Imperio Mogol era súper importante en esta región, básicamente por el control impositivo. Habíamos dicho que era la región más poblada del territorio que estaba bajo control mogol, ¿sí? Ahora, ¿por qué entra en tensión con la compañía? Entra tensión con la compañía, básicamente porque la compañía tributaba de manera muy free, muy libre, ¿sí? Es decir, no tributaba en función de el volumen de intercambio que realizaba, ¿sí? Ahora es importante destacar que una cosa es la compañía radicada en Londres, la Compañía de Indias Orientales, y otra cosa son los agentes, los funcionarios de la propia compañía en el territorio, ¿sí? Los ingleses que iban a la India a representar a la compañía iban por un periodo determinado de tiempo para obtener el máximo rédito económico, es decir, voy la menor cantidad de tiempo posible para obtener la mayor riqueza posible. Básicamente porque la idea era valer más. Esto es una característica que también hemos encontrado en Historia Americana 1, seguramente, que bueno, ¿quiénes eran los agentes, los motores, digamos, de esta conquista? Eran aventureros, básicamente con el afán de enriquecerse lo máximo posible, retornar a la metrópoli convertidos en alguien. Por eso es importante hablar de este nivel de corrupción y de afán de inmiscuirse al máximo en los asuntos internos. Por lo tanto, la necesidad de acrecentar estos beneficios al máximo, ¿no? Por eso también van a aprovechar y meterse en estos asuntos locales. Aquí vamos a hacer un paréntesis y recordar que en el video de Gabriel está bastante desarrollado el conflicto que se va a dar con la batalla de Plassey, el cual nosotros identificamos como una ruptura de manera trascendental, ¿sí? Gabriel, vamos a recordar que
que en este marco de tensiones que se da entre la compañía y el imperio, el gobernador, el Nawab de Bengala, ¿sí? Se va a dar una batalla, esta batalla mencionada en la de Plassey, en la que Clive, que es el comandante británico, a cargo de las fuerzas de cipayos de la compañía, va a enfrentarse al gobernador de Bengala, que era básicamente quien se vería perjudicado por la merma en la recaudación impositiva. ¿Sí? Gabriel, bueno, lo ha desarrollado en detalle, pero básicamente lo que hicieron es, porque las fuerzas de la compañía vencen a las fuerzas del gobernador de Bengala, básicamente porque lo que hacen es sobornar al general o al comandante que estaba a cargo de las fuerzas del gobernador de Bengala, bajo la promesa de a posteriori, darle el puesto de gobernador. ¿Sí? Por eso, básicamente, así es como la compañía logra vencer en la batalla de Plassey, y una de las consecuencias, básicamente, es que a partir de ahora se va a producir el saqueo de Bengala porque la compañía le va a echar mano al tesoro del gobernador de Bengala, que como bien dijo Gabriel en el video anterior, era de 5 millones de libras esterlinas, una fortuna inconmensurable. ¿Sí? A su vez, la compañía lo que va a hacer es consolidar, bueno, su hegemonía frente a los competidores europeos. ¿Por qué? Porque tienen básicamente en sus manos el monopolio de las importaciones y exportaciones de Bengala. Este va a ser el diferencial que va a terminar por destronar a las otras compañías. ¿Sí? Y a partir de ahora va a pasar a controlar directamente a los productores locales. Directamente, entre comillas, no va a correr del medio a sus aliados Bania. Bueno, entonces, como decíamos, al tener el monopolio de las importaciones y exportaciones de Bengala, va a pasar a controlar directamente a los productores locales, es decir, 10.000 tejedores bengalíes pasan a estar siempre con el intermediario Bania bajo el control directo de la compañía. ¿Por qué? Porque ha desplazado a sus competidores. ¿Sí? Entonces, a partir de este momento, y esto es lo más importante a retomar de las consecuencias de la batalla de Plassey, es que la compañía pasa a una posición privilegiada ya que impone los términos de intercambio. Es decir, va a fijar los precios de compra y va a fijar los precios de venta. ¿Sí? Va a imponer a los productores locales el precio al que les van a comprar, y lo mismo va a suceder con los productos que ingresan desde el exterior. ¿Sí? Otra de las consecuencias es que la derrota de Plassey va a contribuir al declive o al aceleramiento del declive del Imperio Mughal, ya que perdió la capacidad impositiva de recaudación de impuestos de la región más poblada. ¿Sí? Eso es muy destacable, porque no es que al vencer en Plassey el poder mughal se desintegra por completo y la compañía pasa directamente a conquistar todo el territorio. No, no, no. Esto es algo que va a ser paulatino, y como bien decían todas estas versiones historiográficas que habíamos visto antes, en principio los agentes de la compañía lo que hacían es buscar el mayor de rédito económico en la menor cantidad de tiempo posible y al menor coste humano. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es la dinámica de la conquista? La dinámica de la conquista, ¿sí? La vamos a poder abordar a partir del texto de Pouchepadas, que también está dentro de la bibliografía que está sugerida en el cronograma de lectura. ¿Sí? Hay que recordar que la característica principal que tienen los agentes de la compañía es la corrupción, básicamente por el déficit de control de la compañía de Londres, ¿sí? La sede central. Igualmente, a ver, no es que tampoco en Londres no sé nada, no me entero de nada. A ver,
claramente la compañía se estaba viendo sumamente beneficiada por los avances de los agentes en territorio, pero hacían la vista gorda básicamente por estos beneficios y también en compensación con la mala paga que tenían los agentes. ¿Sí? Eran básicamente comerciantes, entonces un salario bajo, pero a su vez enriquecían terriblemente en el territorio. ¿Sí? A partir de ahora, como bien dijimos, el control comercial de la compañía va a ser brutal. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos que recordar que la compañía en sí misma pertenecía a la edad del mercantilismo. Entonces, el objetivo de ellos era aumentar la participación en el antiguo comercio entre Europa y la India. Por lo tanto, habría la posibilidad de pensar cuál es el motor de la conquista, ¿no? ¿Por qué la sed de este avance tan despiadado y tan terrible? Pero no nos olvidemos que esta conquista se va a dar, en principio, sobre todo en el primer siglo, durante este primer siglo que estamos señalando a partir de 1757. Hay que tener en cuenta otra cosa, otra salvedad, es que la compañía no avanza sobre el territorio para colocar los productos británicos, sino que la India fue conquistada antes de que el comercio mundial se transformara producto de la industrialización. O sea que no hay una búsqueda de colocar los textiles ingleses o británicos en la India, en este momento en particular. Esto se va a dar más adelante, ya entrada el siglo XIX. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es la política del saqueo? La política de saqueo va a comenzar en Bengala, como bien dijimos, echándole en mano, entre comillas, a estos 10.000 tejedores que va a controlar de manera directa la compañía. Posteriormente van a ir quitando, van a ir restándole importancia a los bañas y van a empezar a comenzar a poner las condiciones de producción, es decir, qué se produce, cuánto se produce y cómo. ¿Sí? Es a partir de acá que podemos hablar ya de un quiebre de la reproducción orgánica de la economía de la India. ¿Sí? Esto va a ir sucediendo de manera progresiva, no va a pasar de manera inmediata. Esta actividad creó conflictos con los poderes locales, es decir, va a haber ciertas tensiones, porque va a ir haciendo de manera paulatina retroceder a los monopolios indígenas. Recuerden que cada casta tenía el monopolio o la comercialización de determinados productos. No solo productos, sino también de producciones artesanales, o como bien nosotros habitualmente hacemos hincapié en los tejidos, pero había producción de un montón de otras artesanías, de talleres de artesanos. ¿Sí? Por lo tanto, como bien decimos, la compañía va a ir desafiando paulatinamente estas normas aduaneras y va a ir imponiendo condiciones distintas y cada vez más exigentes a sus socios comerciales, a los bancos. ¿Sí? A partir de aquí, como bien hemos dicho, no solamente se van a estar obteniendo, los agentes de la compañía van a ir obteniendo beneficios a través del comercio o el intercambio, sino que también van a ir avanzando en otras direcciones, o sea, van a obtener beneficios de otras formas. ¿Sí? Básicamente por esto, o sea, esto se va a dar por lo que hemos mencionado antes, los agentes de la compañía en territorio tenían una gran autonomía respecto de la Junta de Control de la compañía en Londres. Por lo tanto, van a comenzar a moverse sobre hechos consumados, ¿no? Van a estar teniendo una política de hechos consumados. ¿Sí? Respecto de, como bien decía, de la compañía en Londres. Ahora sí, básicamente por esto, Couchepadas va a mencionar que
los agentes de la compañía van a ser los propios promotores de la expansión, y no el gobierno británico, ¿sí? Van a ser los propios agentes. Básicamente, ¿por qué? Porque hasta ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, en Bengala no solamente están accediendo a la producción local, sumado a todo el comercio interior que se daba a partir del Ganges, sino que también estaban recaudando el tributo de Bengala, ¿sí? De Calcuta. Por lo tanto, esta situación va a llevar a una guerra con el poder local. Se van a dar una serie de tensiones con el poder local, particularmente con el gobernador de Bengala y el emperador Mughal, que va a terminar llevando a la compañía, obviamente va a triunfar la compañía nuevamente, y va a tener el control civil y fiscal de Bengala. Justamente como los agentes van a terminar siendo los promotores de la expansión, va a llegar a un punto de quiebre en el que se va a dar una guerra entre el poder local, es decir, el gobernador de Bengala, el Nawab de Bengala, en conjunto con el emperador Mughal versus la compañía, ¿sí? La compañía va a vencer nuevamente, lo cual la va a llevar a tener el control efectivo, tanto civil como fiscal, en Bengala, ¿sí? Esto va a permitir financiar a la compañía los propios gastos de los agentes de la compañía, los de sus ejércitos de cipayos, y a la vez, con estos beneficios económicos, va a comprar las mercancías a los productores locales. Es decir, como bien dijo Gabriel en el video anterior, rompe la ley del mercado, porque adquiere las mercancías a precios que fija la misma compañía, ¿sí? Con el beneficio económico obtenido de la propia Bengala, ¿sí? A partir de allí, de este momento de 1764 en adelante, lo que van a hacer los agentes de la compañía es poder poner al gobernador, obviamente, a favor de los intereses de la compañía, es decir, un títere, que siempre va a estar fallando a favor de la compañía, ¿sí? Otro punto importante que nosotros vamos a destacar es que a partir de 1765 la compañía ya es el ministro de Hacienda, dice uno de los autores que abordamos, es decir, va a encargarse del diwan, de la recolección o el cobro de impuestos de Bengala, ¿sí? Una de las primeras acciones que va a hacer bajo esta figura de ministro de Hacienda va a ser aumentar los impuestos, básicamente pasando de 500 a 30 millones de rupias en 10 años, o sea, el doble. Esto va a traer aparejado, como consecuencia, la ruina de los agricultores artesanos locales, básicamente porque lo que tienen que acceder es a metálico para poder pagar este tributo, este pago de impuestos, ¿sí? Y teniendo en cuenta que la economía local era complementaria, o sea, básicamente era una economía que se movía en la lógica de subsistencia. Pensemos en el sistema tributario que hemos abordado en el primer cuatrimestre con Amin, ¿sí? Por lo tanto, va a traer consecuencias bastante terribles para los agricultores y productores locales, ¿sí? Esto va a generar un proceso de pauperización de estos productores, ¿sí? Ahora sí se va a dar un cambio en la lógica del comercio, porque la compañía va a controlar la producción, ya que va a comprar productos indios y va a pagar, como bien dijimos en los puntos anteriores, con el dinero de los impuestos que recaudan. Es básicamente ganan en todos los sentidos. No va a haber inversión, no va a haber... no van a poner guita en ningún sentido para adquirir estos productos, ¿sí? Por este motivo, los agentes vuelven sumamente enriquecidos y en Bengala, a ver, tanto cuando retornan a Londres
como cuando están radicados en Bengala, llevan vidas básicamente como reyes, o sea, de hecho tienen amantes indias, servidumbre, como bien dijimos antes, muchos baños a su servicio, al punto tal de que los han llegado a llamar nabobs en lugar de nabab, que es una palabra que quiere decir gobernante, ¿no? A ese punto ha llegado el nivel de vida que los agentes de la compañía tenían en la India. Ahora bien, Pouchepadas destaca que a lo largo de este siglo, desde 1757 hasta 1857, va a seguir existiendo el gobierno de la compañía sobre un espacio territorial cada vez mayor. ¿Sí? Y esto lo vamos a poder ver bien en Panicar, sobre todo en la página 161, van a poder apreciar cómo se va a ir dando esta dinámica de avance en el territorio. ¿Sí? Porque la conquista de Bengala se va a ir extendiendo hasta abarcar casi el conjunto del subcontinente indio, ya que esto implicaba mayor recaudación impositiva, es decir, no solamente mayor recaudación impositiva, sino este comercio ya casi sin intermediarios con los productores locales, ¿sí? O sea, por eso Pouchepadas menciona que el motor de la conquista fue la propia codicia de los funcionarios de la compañía, ¿sí? Ahora bien, ante estos abusos, ¿sí? O sea, ya llegó un punto en el que Londres no podía hacer oídos sordos, básicamente porque estaba desangrando a la India, y obviamente sus beneficios también se veían mermados, ¿no? Los beneficios de la propia compañía. Por lo tanto, a partir de 1784, se va a establecer una alianza entre el gobierno británico, entre el Parlamento británico, y la compañía en Londres, que van a establecer o van a imponerle controles, o por lo menos un freno a los agentes de la compañía en territorio. ¿Sí? La idea es frenar los abusos y empezar a no ver recortado o perjudicado sus beneficios. ¿Sí? Este control va a ir siendo progresivo, se va a ir dando a lo largo como bien dijimos, ya a partir del 57, pero anteriormente también se le va a ir dando la Junta Central de la compañía, va a ir imponiéndole de a poco condiciones y va a empezar a establecer pautas, inclusive de enviar controladores desde Londres a la propia India, ¿sí? Una de las cuestiones que tenemos que considerar es que a comienzos del siglo XIX se va a dar la conquista de Delhi, precisamente en el año 1803. En esta conquista, la autoridad del emperador Mughal se va a conservar, no se va a remover al emperador para poner algún representante de la compañía en su lugar, o del gobierno británico, sino que va a servir como legitimación del avance. Es decir, la autoridad del gobernador, perdón, del emperador Mughal, va a pasar a ser netamente nominal. Por eso Pouchepadas plantea que en realidad la conquista o el avance o la expansión que van a ir haciendo los agentes de la compañía en el territorio no van a ser únicamente de carácter militar, sino que también va a ser a través de los colaboradores locales. Es decir, va a haber una doble dinámica. Yo me acerco, yo británica me acerco al territorio y te planteo a vos, gobernador local o jefe de la casta local, plantear la colaboración, y en caso de que estos jefes locales no decidan colaborar, ahí sí avanzan de manera militar, ¿sí? Esa va a ser la dinámica de la conquista. Por eso la expansión no va a ser uniforme, no es que va a avanzar una fuerza militar barriendo con todo.
Esto lo van a poder apreciar también en Panikkar, que es básicamente quien destaca sobre todo el avance sobre los reinos Maratha. Van a poder ver eso, o sea, los británicos lo que no puedan dominar de manera comercial mediante tributo e imponiéndose sobre eso, van a avanzar de manera militar, lo cual no va a ser tampoco gratis para ellos. Por eso siempre van a preferir intervenir con el menor costo posible. Ahora bien, tanto en Londres como algunos agentes de la compañía eran partidarios de la expansión a nivel territorial y otros que no. Para destacar, es algo muy interesante destacar los argumentos de quienes estaban a favor de la expansión. En primer lugar, estaba la necesidad de defender los territorios anexionados, ¿no? Esto es interesante. En segundo lugar, es defender los propios beneficios que traen estos territorios anexionados, ¿no? El tributo y el acceso a la producción local. Y como tercera argumentación, van a encontrar las ventajas civilizatorias, ¿sí? Esto lo van a poder ver de una manera muy gráfica en Bow, en la página 51, que va a citar esta idea de despotismo benévolo, ¿no? Que va a citar a Kipling. La fuente dice: llevad la carga del hombre blanco, enviad a los mejores de entre vosotros. Vamos, atad a vuestros hijos al exilio, para servir a la necesidad de vuestros cautivos, para servir con equipo de combate a naciones tumultuosas y salvajes. Vuestros recién conquistados y descontentos pueblos, mitad demonios y mitad niños, ¿no? Esta frase, ¿no? Esta carga del hombre blanco de llevar, por un lado, la civilización a estos pueblos atrasados y descontentos, que mitad son demonios y mitad niños, ¿no? Mitad demonios porque son salvajes y hay que reprimirlos en caso de que se atrevan a sublevarse, pero por otra parte hay que tutelarlos porque son como niños, ¿no? Por eso la necesidad de conquista, ¿sí? Bueno, entonces, como bien decíamos, estos son los tres argumentos que de los agentes o miembros de la compañía, o incluso mismo en Gran Bretaña, estaban a favor de la expansión. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, se van a dar a raíz de todo el avance territorial que van a ir produciendo los agentes de la compañía, se van a dar grandes transformaciones en la India. En principio, se van a ir desintegrando paulatinamente las estructuras productivas y las redes sociales preexistentes, ¿sí? Y ahora, perdón, ¿cómo se da esto? Se va a ir dando, como bien dije, de manera paulatina, y en principio se va a producir una inmigración campo-ciudad. ¿Por qué? Porque se va a dar una tendencia a subdesarrollar la economía, se va a ir primarizando, se va a generar una sobrepoblación en el campo, y esto va a producir grandes hambrunas, que en el discurso británico van a decir que son epidemias de hambre porque las poblaciones locales no tienen el incentivo de la propiedad privada, ¿no? Esto también van a encontrar algo muy gráfico en una fuente que también figura en Bow, en la página 41, que va a citar a Marx, ¿no? Para dar una visión y una dimensión de estas hambrunas que en el caso de Bengala acabó con el tercio de la población, ¿sí? Por eso, esto va a traer aparejado que se incentive la propiedad privada. Antes, como bien vimos en el texto de Samir Amin, del modo de producción tributario, en la India existía una propiedad comunal de la tierra por derecho consuetudinario en beneficio de la casta o de la comunidad.
esto lo que le daba era cierta seguridad a los campesinos, básicamente porque siempre contaban con estos lazos de solidaridad de la comunidad local. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? De la noche a la mañana, de un momento a otro, se va a establecer la propiedad privada, como bien dije anteriormente. ¿Y cómo lo van a hacer? Van a intentar llevar el sistema de enclosure que se produce en el territorio británico, el sistema de acercamiento, ¿no? Y de desposesión de la tierra en territorio británico, van a intentar llevar ese modelo al subcontinente. Por lo tanto, lo que van a empezar a hacer es subastar los territorios conquistados bajo el dominio de la compañía. Y ahora, ustedes se preguntarán, ¿a quién van a subastar estos territorios? O sea, ¿quién va a tener la capacidad monetaria de comprar estas grandes tierras? Bueno, en principio, los colaboradores locales que se han visto beneficiados con esta alianza con la compañía, ¿no? Que han sido a lo largo del tiempo los Bañas, los Marwari, en algunos casos los zamindares, dependiendo de la dinámica local. Y como decíamos, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Los que tenían derecho de cobrar tributos pasaron a ser grandes terratenientes, o sea, y en consecuencia funcionarios de la compañía. Por lo tanto, esto va a acrecentar la subordinación del campesinado y va a aumentar más aún la dinámica de las hambrunas. ¿Sí? ¿Cómo se va a hacer esto? Bueno, este accionar de incentivar la propiedad privada se va a dar mediante una ley que se va a llamar acuerdo permanente. Este acuerdo permanente va a ser básicamente una reforma de la tenencia de la tierra que, si ustedes bien recuerdan en los textos anteriores y en las clases anteriores, quienes cobraban tributo hasta ese momento eran los zamindares, ¿sí? Que a posteriori se lo rendían al poder central, en este caso, en el caso de la India, al Imperio Mogol. Ahora se va a dar una nueva dinámica, es decir, los territorios de la compañía van a pasar a manos de los zamindares, es decir, ya no va a ser un derecho del zamindar cobrar tributos sobre una tierra que en realidad no es de él, sino que de manera vitalicia puede cobrar el tributo sobre ese territorio, sino que ahora sí el zamindar va a poseer esa tierra y va a ser el zamindar quien rinda tributo, rinda el pago de impuestos a la compañía. Van a ser impuestos de características fijas, o sea, son impuestos fijos. ¿Y cuál va a ser el beneficio del zamindar? Es que justamente el zamindar va a poder vender, arrendar, es decir, va a disponer de esa tierra a gusto y placer. Por lo tanto, esto va a significar que los campesinos pierdan inclusive aún más el acceso a la tierra. O sea, ya no van a poseer ningún tipo de derecho sobre la tierra. Este sistema que se va a dar mediante el acuerdo permanente va a ir expandiéndose sobre todo el territorio que poseía la compañía. Otro factor traumático, ¿sí? Que va para los pueblos locales, ¿no? para los propios indios, va a ser la ruptura de lo que se llamaba la economía moral. Algo había anticipado hace un ratito, pero bueno, ahora le vamos a poner nombre. En realidad, si ustedes recuerdan en lo que era la lógica del modo de producción tributario, había una suerte de solidaridad local, y en la India particularmente funcionaba de que los bañas adelantaban créditos a los campesinos en caso de tener malas cosechas. ¿Sí? En este sentido, había un sentido moral para con el baña en cuanto a protección, o sea, el baña para contra la población y la población en cuanto a términos de lealtad. ¿Sí? Era una dinámica que se retroalimentaba. ¿Sí? A partir de ahora, la nueva dinámica va a ser que los bañas van a tener la capacidad, inclusive el derecho a poder desalojar a los campesinos que no tengan capacidad de pagar
las deudas, ¿sí? Hasta este momento, nosotros podríamos decir que el Baña, al tener esta responsabilidad moral, retroalimentaba estos lazos solidarios y lo que hacía era asegurar la economía de subsistencia y por lo tanto mantenía girando la rueda productiva. Bueno, ahora eso también se va a romper. Hasta ese momento, no recuerdo qué autor mencionaba con la palabra India al Baña, pero la traducción era que el Baña era un hacedor de bien, para que ustedes puedan dimensionar justamente el sentido moral de estos lazos, o esta lógica de este modo de producción. Bueno, como bien decía, y vamos a hacer hincapié en esto, esa economía moral se va a ver completamente desmembrada, ¿sí? Ya entrado el siglo XIX, se va a acrecentar, se va a ver más perjudicada la población local, el campesinado sobre todo, porque se va a dar un proceso aún más severo de primarización. Ya a partir de 1820, ahí sí las manufacturas indias van a tener una caída estrepitosa, porque la compañía va a imponer, mediante el monopolio de exportación e importación que ya tenía, va a poner impuestos muy onerosos a la exportación de manufacturas indias y va a poner a muy bajo coste los productos traídos de la metrópoli, es decir, los famosos textiles británicos, ¿sí? Ahora sí es cuando se va a dar esta búsqueda de mercado, básicamente porque si consideramos la fecha, el marco contextual es que en el continente europeo el bloqueo napoleónico no le estaba permitiendo la entrada a los textiles británicos, por lo tanto era una manera de dar salida a esa producción y mantener a la metrópoli también produciendo. Por lo tanto, la invasión de textiles le va a dar más base material a la compañía para seguir manteniendo la rueda de colonización territorial, ¿sí? Por lo tanto, aquí lo que se va a dar es la destrucción por completo del modo de producción. El campesino se va a ver devenido en arrendatario y se va a ver obligado para poder obtener metálicos, para poder pagar esos impuestos, a orientarse, el famoso reperfilamiento que tantos dirigentes han mencionado, la reinvención. Ellos van a tener que redirigir su producción al monocultivo. ¿Y cuál es el cultivo que tenía salida? Básicamente, como se ha dicho anteriormente, tanto en el video de la India como en las relaciones anteriores de entre el siglo XV y XVIII que trabajó Gabriel, uno va a ser el opio y el otro va a ser el algodón en rama. Por lo tanto, aquí es donde se da por completo esta ruptura que mencionábamos. Pensemos que anteriormente esta economía moral estaba orientada en principio al cultivo para la subsistencia y en tiempos complementarios los productores locales lo que hacían era complementar con otras actividades, por ejemplo, el tejido o la producción de otras cuestiones, ¿sí? Por eso el cultivo de subsistencia ya se va a dar, se va a echar por tierra y se va a orientar a lo que demandaba el mercado internacional, básicamente, y que pagaba mejor, que era, como bien dijimos, el opio y el cultivo de algodón, ¿sí? El opio consumido por los chinos, lo cual fue la herramienta principal para penetrar en el mercado chino. Por eso no es casual que las redes de ferrocarriles que a posteriori van a ir construyendo los británicos van a estar orientadas justamente para penetrar en estas zonas de cultivo. Bueno, como bien mencionamos anteriormente, la compañía Londres, ¿no? La Junta de Control de la compañía en Londres, aliada con el gobierno británico, lentamente y progresivamente fueron
imponiéndole ciertas condiciones justamente a la compañía en el territorio, a los agentes de la compañía. Justamente para matizar o amortiguar los efectos de la conquista. Una de ellas fue a partir de 1835, la llamada reforma educativa, que ustedes la van a encontrar en la bibliografía como la minuta de Macaulay, ¿sí? Durante este periodo, lo que se va a dar es justamente la fundación de distintos centros educativos, en particular la Universidad de Calcuta, súper prestigiosa, que va a estar orientada a la formación de los nuevos sectores sociales intelectuales indios, ¿sí? Obviamente, esta formación educativa va a ser occidental, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? Básicamente, formar esta élite intelectual pro-británica, con pensamiento occidental, para posteriori formar cuadros burocráticos locales, indios, que presten servicio a la misma compañía, ¿sí? Esto es algo muy destacable porque quizás ahora parezca menor, pero a lo largo del desarrollo de la historia de la India vamos a ver que estos intelectuales que se van a ir formando a lo largo de las décadas en estas universidades van a dar lugar al movimiento nacional indio, ¿no? Al pensamiento de los intelectuales que van a ir desarrollando ideas de tipo nacionalistas, anticolonialistas, ¿no? Entonces, bueno, como bien mencionaba, o sea, si bien la educación estaba orientada justamente a la idea, al pensamiento occidental, modernista, ¿qué va a hacer? Echar por tierra todo lo que sea indio, tradicional, los conocimientos propios locales, ¿sí? Otra de las imposiciones que va a hacer la Junta de Control Central, sumado al gobierno británico, va a ser establecer un sistema jurídico adaptado a la legislación inglesa. Es decir, había jueces ingleses interpretando costumbres legales indias. Imagínense las consecuencias, ¿no? Y además imaginémonos, entre muchas comillas, la imparcialidad de estos jueces impartiendo justicia, ¿no? Y por último, la Junta de Control Central y el gobierno británico les va a imponer a la compañía que efectúe inversiones en términos de infraestructura en el territorio, ¿no? Por eso se va a dar este proceso de los famosos ferrocarriles indios, que estamos viendo siempre en todo el cine de Bollywood y cualquier documental que quiera mostrar las penurias de la India, bueno, vamos a estar viendo esto. Vuelvo a destacar, la red del tendido ferroviario va a estar orientado a penetrar en las zonas donde se esté dando el cultivo de estos productos con mayor salida, orientados al mercado internacional, no a la mayor demanda del mercado internacional, lo cual no es menor, ¿sí? Es para destacar. Por último, lo que podemos decir es que, a ver, si bien los agentes han sido motor inicial de la conquista, ¿sí? No tenían el control por completo del territorio, pero sí tenían control o privilegios sobre los productores y comerciantes locales, a los que paulatinamente fueron arrebatándoles sus bases de poder, ¿no? Por eso, como bien decíamos, esta dinámica mercantil van a ir sumando esta lógica de conquista con esta doble dinámica, valga la redundancia. O sea, van a ser políticas y van a ser militares. Es decir, van a ser políticas cuando los colaboradores o soberanos locales se presten a las demandas de la compañía y se termine transformando en un empleado más de la compañía mediante la recaudación de impuestos, y si no, cuando la compañía no va a haber satisfechas esas imposiciones o esas negociaciones con los poderes locales, va a pasar, como bien dijimos antes, a asumir el
el control directo mediante la fuerza, ¿sí? Mediante la violencia y el uso de sus fuerzas militares. Ahora, ¿qué es lo destacable de todo esto? Es que acá podemos apreciar cómo una empresa, ¿no? Con acciones, con toda la lógica privada, capitalista, pasa a ser un actor netamente comercial, una compañía, a ser un actor diplomático, militar, que después se va a dar y se va a aventurar a la conquista territorial, ¿sí? Eso es muy interesante para destacar esta dinámica que se va a dar a lo largo de todo un siglo, ¿sí? Por eso podemos decir que se termina transformando en el sueño del capitalismo, ¿no? Una empresa dominando a uno de los espacios territoriales más ricos del mundo hasta ese momento, ¿no? Es el sueño del capitalismo. Ahora bien, esto va a traer consecuencias, no es que la población india va a aceptar de una manera pasiva estos avances, ¿sí? Como bien dijimos, y bueno, para esto les vuelvo a recomendar el autor Buja, existen y van a existir siempre este tipo de resistencias, en algunas de una característica más pacífica o pasiva, y otras de carácter más belicoso. En este caso, vamos a mencionar, porque bueno, es importante para los hechos que se van a ir desarrollando a posteriori, vamos a destacar en lo que se llama la rebelión de los cipayos, que justamente va a darse en 1857, es decir, exactamente un siglo después de la conquista de Bengala, ¿sí? Como bien dijimos antes, y a modo de resumen, las relaciones sociales se vieron completamente resquebrajadas a lo largo de este siglo en el que la compañía estuvo avanzando sobre territorio. Entonces, no solamente las relaciones sociales, en consecuencia también todas las redes de producción, ¿sí? Que tenían lugar hasta ese momento en el subcontinente, ¿sí? Esto, a ver, la rebelión de los cipayos se va a dar a raíz de una serie de tensiones que vamos a ir desarrollando a continuación, pero bueno, el mito dice que el detonante es el arresto de cipayos del tercer regimiento por rehusarse a efectuar una práctica de tiro, ya que la carga de estos cartuchos tenían que estar engrasados. Y bueno, como decía, el mito dice que en algunos casos estaba engrasado con grasa de cerdo, lo cual perjudicaba o enfadaba a los soldados musulmanes, y en otro caso decían, bueno, que estaban engrasados con carne vacuna, por lo tanto esto provocaba el enfado de los soldados hindúes, ¿no? Ese es el mito. Ahora, en realidad podemos empezar a pensar en otras cuestiones, como por ejemplo, que a lo largo de muchos periodos y espacios en la historia, nosotros podemos ver cómo el ejército ha sido un medio de ascenso social. ¿Mm? En este caso, los soldados locales tenían un límite para eso, porque la oficialidad siempre estaba en manos de británicos. Por lo tanto, la frustración, ¿no?, de este ejército, de este regimiento de cipayos, llegó a su límite, por eso dicen que el detonante, bueno, fue esto, pero en realidad era un caldo de cultivo, porque si sumamos todos los problemas, ¿no? Es decir, la pauperización, es decir, este límite al ascenso social, a la movilidad social, va a ser justamente un caldo de cultivo para cualquier cerilla que se le tire. Entonces, esto que vemos en la diapositiva, el síndrome de la arrogancia y explotación de la compañía,
justamente esta rebelión, ¿no? Por lo tanto, si ahora bien, ¿cómo se va a dar la dinámica de esta rebelión? ¿Sí? Va a comenzar en el sector del norte, por toda la llanura del Ganges, y va a tener como grandes protagonistas a ciudades tan importantes como Delhi, Kanpur y Lucknow. Estos enfrentamientos alcanzaron unos niveles de violencia inusitados, tanto entre combatientes como hacia la población civil. ¿Sí? Ahora bien, acá es importante hacer un paréntesis porque nuevamente nos vamos a remitir a la historiografía que estuvimos mencionando al principio de la clase. Esta rebelión va a tener una doble lectura de acuerdo a quien la mire. Ahora, para los británicos, esto no va a ser una rebelión, esto no va a ser una revolución, no va a ser más que un motín de unos cuantos soldados. ¿Por qué? Porque la tendencia es a minimizarlo porque hay que demostrar la capacidad de control sobre territorio y población. ¿Sí? Ahora, justamente para lo que vamos a ver después, que va a ser el desarrollo del nacionalismo indio, este va a ser el punto de partida, el punto fundacional, el mito fundacional del inicio de la gran revolución nacional, ¿no? Este inicio al camino de la independencia, este largo camino a la independencia. Ahora, estas son lecturas, ¿sí? Ahora sí nos podemos a pensar por qué esta rebelión fue acallada. Fue, en principio, o sea, podemos verlo dentro de la dinámica de la propia rebelión, ¿sí? La falta de organización cipaya y la superioridad táctica británica fueron permitiéndole a los europeos sofocar el levantamiento, ¿sí? A su vez, hay élites del Deccan y de los nativos que llegaron a ocupar 4 de cada 5 puestos en las líneas británicas. Es decir, los británicos tuvieron que ceder y dar más espacio a estas élites locales. No estamos hablando de soldados rasos, por eso destaco, élites locales adictas al poder de la compañía, para poder revertir este resultado. Ahora bien, otro de los motivos del fracaso es que el objetivo de esta rebelión, ¿sí?, no fue la mirada hacia un proyecto futuro. Por eso podemos dar por descartado este mito fundacional, ¿no? Sino que era una mirada nostálgica a ese pasado glorioso. De hecho, hasta se ha planteado en algunas instancias, en algunos de los levantamientos, restituir al antiguo emperador Mughal, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar los problemas de esta gran rebelión, fue, bueno, en principio esta fragmentación política, pues sí, a ver, son pocos, como pueden ver en el mapa, son pocos con mayor intensidad en algunos sectores, menor intensidad en otros, y además a esto se suma la fragmentación política, algunos príncipes que se daban vuelta, entre comillas, y bueno, que la represión, las represalias de los británicos han sido terribles, sumados a que también efectuaban saqueos, ¿sí? Para junio de 1858, la rebelión ya estaba terminada, pero las réplicas de esta rebelión van a venir a posteriori, ¿no? Las consecuencias van a venir a posteriori, porque había que ser ejemplificador, ¿no? Acá va a haber un quiebre en la lógica imperial, y vamos a poder ver 3 cosas, o sea, 3 elementos que nos van a dar a partir de este quiebre. Uno, en primer lugar, que el descontento en la India colonial había logrado niveles intolerables y suficientes para desencadenar un levantamiento general, ¿no? Esto es, de hecho lo hemos mencionado anteriormente, uno de los motivos por los cuales también se produce esta reacción, ¿no? Pero bueno, como bien dijimos, la falta de programa,
esta insubordinación de los nativos a esta idea independentista, esta mirada nostálgica hacia el pasado, bueno, lo hacen fracasar esta rebelión. Ahora, en segundo lugar, se procede a la disolución de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Es decir, hasta acá llegó mi amor, dijo el gobierno británico y la Junta de Control de la compañía en Londres. Basta de control de la compañía, a partir de ahora se va a dar el dominio efectivo, ¿sí?, del gobierno británico en el subcontinente, ¿sí? A partir de ahora, como dijimos, va a pasar a dominarse y esto ya va a pasar a ser parte de la monarquía británica. Y por último, y en tercer lugar, las autoridades británicas van a emprender una amplia reforma administrativa, lo que incluyó una intensa reorganización militar. Que esto en adelante va a estar dando a lo largo del periodo que va a venir a posterior, que va a desarrollar mi compañero Tomás, es un fuerte grado de militarización, ¿sí?, que va a ir en crecimiento hasta los cuerpos uniformados creados por el poder europeo no tenga rival en el mundo. Es decir, si ustedes se ponen a revisar, inclusive en la historia reciente del siglo XX, van a ver que Gran Bretaña ha utilizado en sus conquistas internacionales siempre a este brazo armado indio, que se va a empezar a configurar a partir de este momento que estamos hablando ahora.